En el ítem anterior conocimos un poco sobre los elementos conceptuales de las fórmulas y funciones. En esta sesión te enseñaré de una manera muy práctica la forma de crear referencias relativas y absolutas. En primera medida, una referencia identifica a una celda o rangos de celdas de manera única. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel, que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor para utilizarlo en los cálculos. Seguramente habrás tenido la oportunidad de escuchar sobre las referencias absolutas, las referencias relativas o mixtas, pero en esta clase te daremos los elementos importantes de ellas y sus diferencias. Las referencias relativas son ampliamente utilizadas en Excel porque guardan una relación con la columna y la fila en donde se encuentran. Lo que esto quiere decir es que al momento de copiar una referencia relativa a otra celda, Excel ajustará automáticamente su columna y su fila. Hagamos un ejemplo para entender mejor el comportamiento de las referencias relativas. Comencemos a aprender por identificar una referencia relativa. En esta imagen podemos encontrar dos referencias relativas, porque tenemos la fórmula B2 multiplicada por la fórmula D2. B2 y D2 identifican las ubicaciones tanto del número 90 como del número 20, es decir, la ubicación de columna y fila en la que se encuentran estos números. Definimos que esto es una celda relativa dado que nos muestra es la combinación de la columna y celda en la que está ubicado estos números. Una de las particularidades de la referencia relativa es que si nosotros le damos Enter a esta fórmula y nos desplazamos, miren lo que pasa. Automáticamente las siguientes filas también se van a desplazar. Al presionar doble clic en cada una de las celdas nos vamos a dar cuenta que automáticamente estas celdas son la ubicación, pero no tienen una fijación. Por tanto, son celdas relativas o referencias relativas de una celda. A diferencia de las referencias relativas, las referencias absolutas no permiten que Excel las modifiquen al momento de copiarlas. Estas referencias permanecen fijas sin importar la cantidad de veces que sean copiadas. Para hacer una referencia absoluta, necesitamos anteponer el símbolo peso a la columna y fila de la referencia. Veamos el siguiente ejemplo. En este cuadro que tenemos o esta hoja de cálculo que tenemos, vamos a colocar la tecla igual para ejecutar una fórmula. Se van a dar cuenta que voy a colocar una referencia relativa, que es en este caso la celda que contiene el número 90, y vamos a multiplicarla por el número contenido en la celda D2. Actualmente, como lo pueden observar, estas son referencias relativas porque no tienen una fijación. Si nosotros a esta referencia relativa, que es la celda D2, le anteponemos el símbolo peso, para hacerlo podemos utilizar la tecla F4 de nuestro teclado. Observen que al presionar la tecla F4 se anteponen dos signos pesos tanto en la columna como en la fila, es decir, en la referencia de la celda. Ya esta celda deja de ser una referencia relativa para ser una referencia absoluta. Ahora, ¿para qué nos sirven estos símbolos pesos? Si presionamos Enter en la fórmula y arrastramos la fórmula seleccionándola aquí en la parte inferior derecha, vamos a darnos cuenta que al presionar automáticamente, si le damos doble clic a nuestra fórmula, miren nuestra celda D2, que es la que contiene el número 20. Se vuelve una referencia fija, es decir, una referencia absoluta. La particularidad es que no se desplaza. Para el caso de las referencias mixtas, pues en este caso, a diferencia de las referencias relativas y referencias absolutas, la referencia mixta solo antepone un signo peso, ya sea en la columna o ya sea en la fila. Para verlo, vamos a tomar este ejemplo donde vamos a colocar las fórmulas y calcular el área teniendo un ancho y un largo. Entonces vamos a seleccionar, en este caso, el 1.5, que es la referencia relativa C4, y lo vamos a anteponer con un solo signo peso. Para eso vamos a presionar la tecla F4 dos veces, de tal manera de que el signo peso se anteponga a la fila. Ahora lo vamos a multiplicar por la fila que contiene el largo y vamos a presionar F4 tres veces. Observen que el signo peso solamente se antepone a la columna. Estas son referencias mixtas que hacen particularmente bloquear ya sea la fila seleccionada o la columna seleccionada para poder, pues en este caso, desarrollar el cálculo que se requiere. Vamos a darle Enter y vamos a desplazar
para obtener los resultados correspondientes. Para verificar que está bien, observen, vamos a coger cualquiera de las celdas referenciadas y vamos a darle clic. Observen que al darle clic automáticamente las celdas solamente se desplazan en la columna de largo y en la fila de anchos. Observen, probemos con otro, miren, columna de largo, fila de ancho, y los números se referencian en un pivote. Es importante precisar que dentro de una fórmula de Excel podemos tener tanto referencias absolutas como relativas. Cada una de ellas se comportará de la manera en que lo hemos mostrado en los ejemplos anteriores. La diferencia está en que la referencia absoluta o mixta utiliza el símbolo peso para denotar la fijación de la celda. Con estos conceptos ya tenemos las bases para crear en el siguiente ítem fórmulas y utilizar funciones de manera efectiva. Sigue así.